Bueno, nada, nosotros seguimos con todo el contenido y nos complace muchísimo recibir al doctor Miguel Cabrera, experto en Derecho Laboral, y vamos a tratar, como dijeron ellos, la situación laboral de los ciudadanos chinos como empleadores en la República Dominicana a propósito de este problema tan feo recientemente que ocurrió en nuestro país. Doctor, bienvenido, nadie mejor que usted para aclarar esta situación y, por supuesto, abundar sobre el tema. ¿Cómo está? Muchas gracias, Alex Macías, la Bella Violeta y Moisés, el de los 10 mandamientos. Damos las gracias al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite estar aquí cada semana, y a los amigos televidentes que nos abren las puertas de sus hogares a través de estos medios, de los medios telemicros. Así es. ¿Cuál es la problemática, doctor? Mira, hay una situación. Producción nos pide hoy que le hablemos un poco de lo que es la relación laboral entre los chinos y sus trabajadores, que si existe una ley o si existe una normativa diferente para los chinos que para las personas normales o para las empresas que ya están establecidas en la República Dominicana, lo cual no es cierto. Las leyes laborales son de orden territorial. Siendo las leyes laborales de orden territorial, tanto los ciudadanos chinos como los ciudadanos franceses, como los ingleses, como los japoneses, como los norteamericanos, que instauren empresas en la República Dominicana, el marco legal que lo va a regular es el Código de Trabajo. El Código de Trabajo, Ley 1692 del 29 de mayo del año 1992, que es la que regula esta relación. Por ende, tienen que cumplir un horario. El horario tiene que ser de 8 horas diarias, 44 a la semana. La jornada de trabajo termina el sábado al mediodía. Si hay horas extraordinarias que ese trabajador o esa trabajadora realice, tiene que serle pagada. De igual manera, como dijimos, necesita sus 36 horas ininterrumpidas de descanso semanal y un sinnúmero de situaciones. ¿Y eso se cumple, doctor? Bueno, mira, hemos recibido informaciones de varias personas que nos han nutrido con relación a este tema y dicen que en el caso de los chinos no se da. Que en el caso de los chinos las personas entran a trabajar a las 7:30, 8 de la mañana y salen a las 10 de la noche todos los días, que le pagan un salario que es un salario inferior al salario mínimo y que de igual manera que le pagan un salario inferior al salario mínimo no le pagan las horas extras. Doctor, si esto se da, ¿por qué las reglas y las leyes no regulan esto de una manera correcta? Claro, o qué pueden hacer si esto se da empleados. y pasa tanto. Lo que sucede es que muchas veces abusan de la necesidad de muchas personas que necesitan su empleo. Pero incluso tú te imaginas una persona, eso es una esclavitud moderna, claro. Una persona trabajar toda esa cantidad de horas desde lunes hasta domingo, sí, sin ningún día de descanso. ¿Y entonces, cuáles serían las medidas que podrían tomar estos empleados que están trabajando bajo estas condiciones? Bueno, lo que estos trabajadores pueden hacer es dimitir. La dimisión es la ruptura del contrato de trabajo porque se hayan violado cualquiera de las disposiciones de los artículos 96 y 97 del Código de Trabajo. Se rompe la relación de trabajo por dimisión y se demanda ante los tribunales y entonces tendría obligatoriamente que percibir sus prestaciones laborales. Entonces, de igual manera, hay sanciones penal laboral establecidas del artículo 714 al 721 del Código de Trabajo, que esas sanciones penales laborales van a un juzgado de paz y ese juzgado de paz conoce de esa situación y entonces de ahí se pueden desprender ciertas situaciones en contra no solamente de los empleados chinos, sino de cualquier empleador que viola las disposiciones del Código de Trabajo. Doctor, la informalidad muchas veces es causa de que se den este tipo de situaciones. Muchas veces vemos muchos negocios de dueños chinos, que en el caso de los empleadores sean chinos, pero la informalidad que se da con relación al código laboral y lo que tiene que ver con la relación con los empleados, el Estado no está obligado a perseguir esta informalidad y hacer que estos negocios estén dentro de todos esos beneficios que usted nos ha mencionado. Claro que sí, claro que sí. Usted va al Ministerio de Trabajo, entonces hace su denuncia en el Ministerio de Trabajo como trabajador, entonces de ahí lo envía a un inspector, el inspector levanta un acta de infracción, si encuentra una infracción, entonces esa infracción es apoderada a un juzgado de paz y ese juzgado de paz conoce de esa situación, de esa infracción que se le levantó a la empresa por estar violando las disposiciones del Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchos de los casos en que inclusive esos trabajadores ni siquiera están inscritos en la Seguridad Social. Entonces, se dan muchas situaciones. Y ante los abusos. Y casos de abuso también, ¿no? Claro, supuestamente en este caso reciente hubo problemas de abuso y parece que la persona pues llegó, ¿verdad?, allá al punto que no aguantaba más. Porque era algo recurrente. Pero mire, en este caso que se le ha querido dar un matiz laboral,
más tiene un matiz penal, porque en este caso lo que hay es una incitación o una provocación de la víctima. Entonces, esa incitación y esa provocación de la víctima es un atenuante ante el suceso. ¿Por qué? Porque hay situaciones atenuantes, situaciones que la pena, nosotros no somos abogados penalistas, pero entendemos algo de eso. Hay situaciones que llevan consigo una menor carga de la pena y muchas veces situaciones que llevan consigo la no existencia de pena. Hemos oído en todos los medios de comunicación decir que hay legítima defensa. No, señores, no hay legítima defensa. Para que exista legítima defensa debe haber igualdad de medios. Es decir, si Érico Zapata me ataca a mí con un cuchillo y me defiendo con un cuchillo, entonces hay legítima defensa. Pero si Alex Macías ataca a Érico con un ramo de flores y Érico lo ataca con un cuchillo, pues entonces no hay igualdad de medios. Y si partimos, doctor, de ese caso y todo el que está viendo esta entrevista, ¿cómo pudieran reaccionar legalmente ante un abuso laboral? Como dijimos, se va al Ministerio de Trabajo, se solicita la comparecencia de un inspector, el inspector va a verificar en la empresa si la empresa está cumpliendo con la ley. Aunque si la sea empresa no está amenazado. cumpliendo, independientemente de lo que fuere, si la empresa no está cumpliendo con la ley, entonces el inspector tiene que darle un plazo para que la empresa se ponga al día y cumpla con la ley. Si la empresa entonces no cumple con la ley, entonces puede ser pasible de ser demandada por ante los juzgados de paz por acciones penales laboral, como dijimos, encaminada en los artículos del 714 al 721 del Código de Trabajo. ¿Y cuáles serían esas sanciones para estos empleadores? Bueno, que no cumplen? sanciones leves, sanciones graves, sanciones muy graves, sanciones que se cuantifican en salario mínimo, de 1 a 3 salarios mínimos, de 3 a 6 salarios mínimos y de 6 a 12 salarios mínimos, dependiendo la situación, y también pudiera llevar consigo acciones tendente a impedimento de salida y ese tipo de cosas en contra de ese empleador, así como también la disposición de los artículos 401 del Código Penal. Entonces, son sanciones que el legislador ha establecido para estos casos. En este caso, explotó una situación que tiene que ver con chinos, pero también puede haber no solamente chinos, también hay muchas personas que violan el Código de Trabajo. Entonces, esa violación al Código de Trabajo implica que pueden ser pasibles de ser demandados penalmente. Entonces, muchas veces no se cumple con el salario mínimo establecido de ley, que es un salario que abarca desde la microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, hasta las grandes empresas. ¿Se puede catalogar de abuso cuando el jefe, en este caso el empleador, le habla alto, le amenaza con que le va a pasar algo a la familia o que no va a conseguir en otro lugar donde trabajar porque puede regar o dañar la reputación del empleado? ¿Se puede catalogar como abuso? Eso está tipificado en el Código de Trabajo como injurias, malos tratos del empleador hacia el trabajador, que implica que ese trabajador puede dimitir o romper la relación de trabajo por la violación que ha cometido el empleador en su contra. Doctor, vamos a dar la información de cómo las personas interesadas en alguna consulta, pues comunicarse directamente con sus oficinas y sus redes sociales también. Se puede comunicar con nosotros a través del 809-752-0169, 227-6175, a través de cabrerapuello@hotmail.com. Listo, gracias al doctor Miguel Cabrera, experto en Derecho Laboral, que ha estado con nosotros como cada semana orientándolos a ustedes. Y ahora nosotros pues continuamos con todo el contenido, tenemos muchísimo más, así que no se muevan.